¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y mientras estamos a la espera de que llegue el momento para esos cuartos de final de Champions, en ese duelo Barça-Paris Saint-Germain que se dará dentro de aproximadamente una semana, ahora tenemos un tiempo para comentar diferentes temas o noticias que vayan saliendo durante ese lapso. Y el día de hoy vamos a aprovechar porque vamos a hablar específicamente sobre Mika Faye, este central senegalés que llegó al Barça esta temporada, que lo ha jugado todo prácticamente con el Barça Athletic de Rafa Márquez, y producto de las buenas actuaciones que está teniendo, pues la gente ya está empezando a hablar sobre él, haciendo comparaciones tipo de si es el nuevo Araujo o si es el nuevo Umtiti, por así decirlo. Umtiti obviamente en su buena época en el Barça, y también se rumorea un posible salto al primer equipo, sobre todo teniendo en cuenta de que tenemos ahí a Íñigo Martínez, que fue sancionado en la última jornada, y que Araujo pues quizás rota y Christensen está jugando de pivote, pues se abre una ventana para que Mika Faye debute finalmente en el primer equipo del Barça, un jugador que recordemos que ya incluso hizo pretemporada y hace entrenamientos constantes con Xavi. Y en cuanto a mi opinión, ya para empezar a hablar sobre Mika Faye, cuando fichó por el Barça obviamente estaba enterado, porque normalmente siempre sigo las noticias del día a día del Barça, pero no hice un video hablando sobre él porque prácticamente no lo había visto jugar nunca. O sea, es un fichaje que cuando llegó procedente de la segunda división croata por 2,2 millones, pues yo entendía que era un fichaje que iba muy por la línea de lo que fue en su momento el caso de Pedri o el caso de Araujo, jugadores extranjeros que normalmente se los traen a la Masía para formarlos con proyección al primer equipo. Y en el caso de estos jugadores, o como en el caso de Noah Darvic, se dicen tantas cosas que uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, porque pueden ser que en el caso de Mika Faye pues confirmen las sensaciones que están mostrando, como puede ser que fichen por el Barça Athletic y después se pierdan en el camino y terminen en cualquier cosa. Entonces, en este caso había que obviamente esperar ver cómo se adaptaba el jugador al Barça, y la verdad que las sensaciones que ha mostrado, sobre todo en esta temporada, han sido bastante buenas a pesar de no haber podido debutar de momento en el primer equipo. Y en este caso también, para hablar explícitamente sobre Faye, creo que tenemos que aplaudir un poco lo que ha sido el trabajo de Rafa Márquez y el trabajo que se está haciendo actualmente en la Masía. Porque la verdad que en estos últimos años, donde el Barça pues está más complicado para fichar y tal, pues la Masía no deja de sacar prospectos interesantes, y en este caso Rafa Márquez acertando sobre todo en cuanto a la gestión y a la formación de Mika Faye como jugador, porque si vos agarrás un compilado de jugadas de Mika Faye actualmente con el Barça Athletic y las comparás con el equipo donde estaba en segunda división croata, se nota mucho de que el jugador sobre todo ha crecido en todo aspecto posible. Seguramente Rafa Márquez, a través de su experiencia como jugador y sobre todo tras haber logrado una gran carrera tanto como defensa central como hasta incluso por momentos como pivote, alguna que otra cosa le habrá enseñado a Mika Faye, gajes del oficio, ¿no? En el caso de Mika Faye, ya para hablar un poco como jugador, pues yo en parte coincido con las comparaciones que normalmente se le hacen a este jugador. Es un central que comparte muchísimas características con lo que fue Araujo en su momento, como también Umtiti cuando estaba en su buena época en el Barça. Son centrales mucho más rocosos, por así decirlo, y son centrales que son perfectamente complementarios a otros perfiles de jugadores como Christensen, Koundé o hasta el mismo Pau Cubarsí, que es la irrupción que estamos viendo actualmente en el primer equipo del Barça. En el caso de Faye, para mí la mayor virtud que tiene es claramente el juego físico que tiene. Tiene una altura que la verdad que es imponente, es un jugador que en el 1 contra 1 es muy sólido, es un jugador que aparte es rapidísimo, que posicionalmente siempre es correcto, y a la hora de los duelos, ya sean terrestres o aéreos, prácticamente no pierde casi que ninguno. Pero también podemos decirle que como pega o como aspecto a mejorar que tiene él mismo de aquí para los próximos años, sin lugar a dudas, es sacar el balón jugado. No, a lo mejor no es un jugador del mismo criterio como por ejemplo Pau Cubarsí o Christensen, pero ya vimos con el caso de Araujo que a base de repetición y a base de entrenamientos, pues la toma de decisiones siempre puede ir mejorable. O sea, un futbolista obviamente, a no ser que sea Messi, siempre va a tener un punto débil o algo que mejorar. Pero en el caso de Faye tampoco es que sea ningún tonto para hacer el trabajo ofensivo. Faye aporta bastante y estamos viendo sobre todo en este último mes con el Barça Athletic cómo ha aportado goles. Primero, porque parece que de larga distancia tiene un cañón, o sea, ya lo vimos el otro día en contra de Senegal, el auténtico golazo que metió,
y después es un jugador que a balón parado es muy peligroso, así sea por la vía de los córner como también desde el punto de vista de los tiros libres se está mostrando una técnica de golpeo increíble. Y en el caso de Faye estoy seguro de que si las lesiones le respetan y que sobre todo el jugador no pierde la cabeza, sigue enfocado en hacer un gran trabajo futbolísticamente hablando y sobre todo sabe esperar su momento como para sentarse en el primer equipo, yo tengo claro que es un jugador que como mínimo para la rotación va a ser una garantía para pelear el puesto de titular a cualquiera, así sea Cubarsí, así sea Christensen, así sea Koundé o así sea cualquiera. Porque ese es un aspecto que, bueno, vamos a ver cómo el chico va a reaccionar, porque hoy en día jugar como defensa central en el Barça no es una tarea para nada fácil, es un puesto que está cubierto, que está bastante disputado, pero en teoría la salida de Marcos Alonso, como hablamos en el último video, sería como para intentar hacerle un hueco a este chico, porque se puede dar el caso de que Faye complete directamente toda la temporada completa en el Barça Athletic, pero a partir de la siguiente temporada a mí sí me parece un jugador que va a estar constantemente rotando. Si no tiene los minutos necesarios va a ir al Barça Athletic, como si también se asiente en el primer equipo. Creo que es un jugador que tranquilamente podría ser fijo. Eso sí, digo que no tiene que perder la cabeza porque estoy seguro de que los minutos que pueda tener Faye dentro del primer equipo del Barça van a ser mucho más progresivos, o va a ser el ciclo del canterano dentro del primer equipo mucho más natural a comparación de la salvajada que hemos visto en estos últimos 2 años, con casos como Balde, con casos como Cubarsí, casos como Lamine, casos como Pedri, casos como Gavi. En el caso de Faye, yo creo que va a ser poco a poco y ojalá en los minutos que tenga el jugador vaya ganando confianza en sí mismo, vaya madurando en su juego, vaya creciendo en cuanto a sus cualidades y ojalá cumpla ese potencial que nosotros creemos que tiene, que así sea de convertirse en uno de los mejores centrales del mundo. Si no puede ser, ojalá sea de un jugador importante en el Barça, porque si tenemos una saga de centrales de aquí a los próximos años, con un Koundé totalmente asentado, con Araujo totalmente asentado, siendo el mejor del mundo en su puesto, Cubarsí siguiendo creciendo de la manera que estamos viendo actualmente, y lo juntamos con un Faye que sigue mostrando estas sensaciones que vemos en el Barça Athletic, que ojalá pueda confirmar en el primer equipo del Barça, estamos hablando de una posición de centrales que literalmente no vamos a necesitar fichar, a no ser que tengas una oportunidad de jugador como fue la de Christensen o como fue en el caso de Íñigo Martínez, que te aporta experiencia y seguro. Pues estamos hablando de que quizás para las próximas 5 o 6 temporadas el Barça no tenga ningún tipo de necesidad en ese puesto, y eso es obviamente importante, porque en el caso de Faye, pues mucho se ha discutido de este fichaje cuando el Barça lo realizó, pero a día de hoy, pase lo que pase con este jugador, así triunfe o no en el Barça, estamos hablando de una operación que ha sido un auténtico éxito. Porque es un jugador que llegó por un chivatazo que le dieron a Mateu Alemany. El Barça, recordemos que se puso en la puja junto con el Chelsea y el Borussia Dortmund, y a día de hoy, si el Barça lo quisiese vender, más de esos 2,2 millones que invirtió por el jugador, pues obviamente va a obtener muchísima más ganancia. O sea, estamos hablando de que el jugador actualmente tiene una cláusula de 400 millones de euros, y para mí, si alguien está interesado en Faye o si quiere algún tipo de transferencia con el jugador, pues para que el Barça se siente a conversar, para mí de los 10 millones de euros actualmente no baja, por el potencial y por lo que está mostrando el jugador dentro del campo. Pero más que pensarlo a Faye para hacer caja o para que el Barça saque dinero para el fair play, algo que bueno, vamos a ver en junio cómo se puede resolver esto, porque a lo mejor si llega una oferta de unos 20 o 30 millones de euros, a lo mejor al Barça no le queda otra que aceptar, pero si esto no pasa, para mí a Faye hay que pensarlo claramente como jugador material primer equipo. Porque en cuanto a estas noticias de que salió, sobre todo en el mercado invernal pasado de enero, de que se iba al Girona o que se iba a la Liga Francesa, o que muchos clubes de la Premier estaban dispuestos a pagar 10, 12 millones por él, o incluso cantidades mucho más pequeñas, espero que el Barça vuelva a aprender del error que hizo en su momento con Todibo. O sea, en el caso de Faye, en todo caso, si no le ves posibilidad o hueco que tenga minutos en el Barça, lo ideal sería trabajarle una buena sesión para que regrese aquí al Barça y después se valore en cuanto a su rendimiento. Porque en el pasado tuvimos a Todibo, que Bartomeu, en el caso de este central francés en el pasado, lo gestionó peor imposible. O sea, te vendieron como éxito una operación donde literalmente se lo regalaron. No me acuerdo bien si fue a un equipo de la Liga Francesa, que es el Niza, donde actualmente está,
o si fue al Benfica, pues bueno, te lo vendían como éxito sacarlo por 8 millones de euros cuando es un jugador que por potencial, por lo que mostraba en este momento y por lo que está mostrando en la actualidad, podría ser tranquilamente dupla central con Araujo y lo teníamos ya en casa. Un Todibo que después de un periodo raro de maduración de en sí mismo, de darse cuenta que él estaba haciendo cosas mal, de corregirlas, pues es un jugador que actualmente explotó en el Niza siendo de los mejores jugadores de su equipo y de la liga francesa en general, que actualmente cotiza unos 50 millones de euros, donde esperemos que en caso de venta pues el Barça pueda obtener algún futuro porcentaje como se dio esa operación, pero es un central que tranquilamente en aquellas épocas podría haber salido cedido y el Barça aquí aprovecharlo, y en el caso de Falle pues esperemos que no se vuelva a cometer el mismo error. O sea, basta un poco este tema de regalar a los jugadores del Barça a cualquiera que venga por 2 pesos. O sea, basta de hacer operaciones ridículas. Nivel Bartomeu regalando por cualquier cantidad a los jugadores. Creo que eso es a lo que me quiero referir estrictamente. Pero bueno, en el caso de Falle, pues esperemos que continúe con esta buena dinámica. Esperemos que el jugador siga creciendo. Todavía queda tiempo. Ya en junio seguramente, cuando hablemos de fichajes y salidas, es un tema que hay que tocar sí o sí. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video, que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.